Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Aviario TV, aprovechando que estamos hoy visitando un criadero de citácidas, de agapornis. Aquí estamos viendo dos parejas. Vamos a hablar acerca de las diferencias, sobre todo de comportamiento, con respecto a otros pájaros. Normalmente cuando la mayoría de pájaros que vemos en los criaderos son paseriformes, son fringílidos, sobre todo canarios y especies típicas relacionadas con esto, y estos animales no suelen tener muchos problemas de comportamiento. Es decir, la mayoría de problemas sanitarios de este tipo de pájaros suelen ser enfermedades, por ejemplo, de tipo digestivo, de tipo respiratorio, pero los problemas de comportamiento, los problemas, digamos, psicológicos, no suelen ser habituales en los pájaros, en este tipo de pájaros. Sin embargo, cuando hablamos de pájaros más grandes, sobre todo de citácidas, los agapornis son citácidas y también tenemos, pues todos los loros se pueden considerar citácidas, aquí sí que tenemos que plantearnos que el comportamiento y los problemas mentales influyen en este tipo de pájaros. Y vamos a hablar acerca de dos anécdotas, dos comportamientos curiosos que están relacionados con este tipo de animales. Bueno, primero decir un dato curioso. Los agapornis ya sabéis que de manera muy habitual se crían como papilleros. Un agapornis papillero es un pájaro que desde el nido lo hemos cogido a pocos días de nacer. Ese pájaro lo cría una persona, le da papilla, ¿vale? Lo cría, y ese animal, la gracia que tiene es que ese animal crea mucho vínculo con la persona que lo ha alimentado, que lo ha cuidado, ¿vale? Es muy habitual como regalo para los niños pequeños, que tengan un pájaro de mascota, o en muchas casas crían un pájaro papillero. Ese pájaro crea mucho vínculo con la persona que lo ha cuidado, con la persona que lo ha alimentado. Bueno, pues es curioso porque muchas veces el vínculo hacia esa persona se vuelve celos hacia otra. Es muy habitual en una casa donde el pichón lo ha alimentado, por ejemplo, el hijo de la familia, encontrarnos con ese pájaro casi que tiene una relación muy mala con el resto de personas que viven en la casa. Sin embargo, incluso les pica, les ataca y demás. Sin embargo, con él adquiere mucha unión, ¿vale? Pero lo curioso con los agapornis, que no se ve tanto en otras especies citácidas, es que cuando vuelven a la vida un poco más salvaje, a la vida con otros congéneres, con otros compañeros, rápidamente vuelven a ese comportamiento. Es decir, tiene una capacidad mental para cambiar bastante importante. Y os voy a hablar acerca de dos situaciones relacionadas con este tipo de pájaro, que está relacionado con el comportamiento, que son el picaje y también un tema sobre la sexualidad muy curioso en aves, del cual se habla muy poco, que es acerca de la masturbación. Bueno, respecto al picaje, el picaje es un tema muy habitual en las aves, ¿vale? Es muy habitual encontrarnos con problemas de picaje. Quiere decir que pájaros que o bien ellos mismos o bien otros congéneres les arrancan plumas. Estas evidentemente tienen problemas para crecer, esas plumas se pueden infectar, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un problema que muchas veces tiene fácil solución, pero no es bueno. Siempre hemos hablado en los canarios que el picaje es un tema que afecta mucho a los concursos porque no sale la pluma igual y demás. Pero cuando hablamos de citácidas, siempre tenemos que pensar en que el picaje puede estar relacionado con un problema de comportamiento. Es decir, si vemos, por ejemplo, un canario en una jaula que tiene problemas de picaje, tenemos que pensar que a lo mejor le han picado otros compañeros o que ha tenido problemas en la muda, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos citácidas, cuando vemos loros, muchas veces los problemas de picaje están relacionados con el comportamiento. Un animal que está muy estresado porque no ve a su dueño de manera habitual, puede tener un gran vínculo con el dueño y no poder verlo. Un animal que se estresa en un ambiente que no está, un animal que se siente triste. Normalmente no hablamos de un canario triste, pero sí es más posible encontrarnos con loros, con citácidas que se encuentren tristes. Pues siempre que hablemos de picaje, en los citácidos pensemos en problemas de comportamiento. Y luego otro tema curioso, del cual se habla poco en este tipo de animales y que os voy a poner un artículo debajo donde hablamos acerca de ello, en los enlaces, que es el tema de la masturbación. Normalmente el concepto de masturbación, el concepto sexual, se habla mucho en humanas, pero en animales no hablamos mucho de ello. Pero los animales también se masturban, es algo curioso, pero también ocurre. Y es muy habitual, sobre todo, encontrarnos con agapornis que han sido criados a mano, que crean un gran vínculo con la persona que los cuida, que llegado a un punto que tienen madurez sexual, ese vínculo se convierte en también un vínculo sexual hacia la persona. Y es habitual encontrarnos con un agapornis que se posa en su palo, ¿vale? Y empieza a rozar su cloaca en el palo hasta que eyacula, ¿vale? Es muy habitual, como digo, encontrarnos con pájaros papilleros que en su jaula tienen el palo prácticamente blanco. Muchas veces pensamos que es suciedad, pero en muchos otros casos no es suciedad, sino que precisamente lo que ocurre es que el animal ha eyaculado y ha echado eso. El tema, como digo, es muy habitual en este tipo de pájaros y es una manera, digamos, de ver cómo el vínculo con los humanos se ha alterado, y esa masturbación que podemos encontrar en los animales es una de las alteraciones, una de las rarezas que podemos encontrar, por ejemplo, en los agapornis.